Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del Dragón. Capítulo 6. Clase, parte 2. Texto del capítulo. ¿Quieren un pedazo de mí, chicos? Sacando la espada de Rasan de su inventario y tomando una postura con el arma y el equipo potenciado, Issei se burló, sus ojos emitiendo un brillo rojo siniestro mientras los fijaba en los monstruos. Venir. A pesar de decir eso, Issei no se quedó de brazos cruzados esperando a que los lobos lo atacaran. Sabía que estaba rodeado, y si seguía allí, los lobos pronto lo abrumarían con su superioridad numérica. Habilidad activada, Sprint. Aviso, requisitos adicionales. Sobrevivir durante 45 minutos. O matar a todos los monstruos. Con la espada de Rasan en la mano, Issei se abalanzó y atacó a los dos primeros lobos que se abalanzaron sobre él. Sus espadas les atravesaron la carne, dejándolos ardiendo en el suelo, pero no hubo tiempo para disfrutar de las matanzas. Más lobos se abalanzaron sobre él, con los ojos brillando de hambre salvaje. Uno le clavó las fauces en el muslo derecho, intentando clavar sus afilados colmillos en la carne, pero Issei giró el cuerpo hacia un lado, esquivando por poco la mordedura, y le asestó un golpe en el cuello, cercenándolo limpiamente. Habilidad activada, corte vital. Otro lobo lo atacó por detrás, pero Issei giró sobre sus talones y aprovechó el impulso para asestarle un revés que le cortó el cuerpo, haciéndole gritar de dolor al ser quemado por la quemadura de la espada de Rasan. Dos más se unieron a la lucha, e Issei sintió la tensión en sus músculos mientras agachaba, bloqueaba, cortaba y contraatacaba contra la oleada aparentemente interminable de monstruos, abatiendo uno tras otro con corte vital, aunque la habilidad le costaba mucho maná. A pesar de carecer de la destreza elemental de sus líderes de manada, los lobos de pelaje blanco lo compensaban con su gran número y su agresividad implacable. También notó que eran más rápidos, lo que les permitía alcanzarlo fácilmente mientras Issei corría por el bosque con sprint, obligando a los monstruos a perseguirlo en lugar de darles tiempo para rodearlo, con la obvia excepción del lobo relámpago golpeador. Como si fuera una señal, el lobo alcanzó a Issei mientras este se lanzaba a un lado para esquivar una enorme bola de fuego de su homólogo de fuego. Se movía tan rápido que su cuerpo se convirtió en una nube de energía crepitante, casi como un rayo azul. Issei apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó su equipo potenciador para bloquear el ataque, enviando una onda expansiva de electricidad crepitante que lo empujó hacia atrás, pero Issei resistió. Lo arrojó a un lado y le clavó la espada en la cabeza, pero el lobo desapareció con un rayo, derribando a Issei. HP. 2060-2255. Diputado. 501-855. Antes de que Issei pudiera recuperarse, dos lobos de pelaje blanco lo atacaron por detrás. Al percibir sus movimientos, Issei giró y les atacó el abdomen con la espada de Rasan. La espada les cortó profundamente la carne, y la desventaja quemar les prendió fuego al pelaje, haciéndoles aullar de dolor mientras caían, con el cuerpo envuelto en llamas. Otro lobo se abalanzó sobre él, pero Issei se apartó y le clavó la espada en el costado, dejándolo desplomarse en un montón de humo. Sus movimientos son predecibles, y el fuego es efectivo contra ellos, pensó Issei mientras miraba a un lado y veía a los lobos de fuego y agua persiguiéndolo a lo lejos. Pero mi espada probablemente no funcionará tan bien contra esos dos. Hay que tener cuidado. Justo cuando mataba a otra oleada de lobos de pelaje blanco, el lobo de viento le lanzó un tornado con un aullido ensordecedor, arrancando árboles y destrozando el suelo al abalanzarse sobre él. Issei activó de inmediato la habilidad de salto que le otorgaban sus botas y saltó alto, esquivando el tornado antes de abalanzarse sobre un lobo blanco, matándolo al instante. El lobo relámpago aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre él y lanzar otro ataque, pero esta vez, Issei estaba listo. Canalizando su poder demoníaco en el equipo potenciado usando su habilidad de transferencia, Issei esperó el momento justo en que el lobo se abalanzara sobre él para detenerse y girarse para asestarle un puñetazo en la cabeza.
El impacto creó un destello brillante y el lobo salió despedido hacia atrás, atravesando una hilera de árboles antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo atronador. Lobo relámpago golpeador NBL. 24, derrotado. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Issei apenas tuvo tiempo de respirar cuando el lobo de viento y dos de sus congéneres de pelaje blanco se abalanzaron sobre él a la vez. Instintivamente, blandió la espada de Rasan en un amplio arco, logrando cortar a uno de ellos, haciéndolo rodar al suelo. El segundo lobo intentó golpearlo en la pierna derecha, pero Issei giró el cuerpo justo a tiempo para levantar la rodilla y golpearlo en la cabeza desde abajo, rompiéndole el cuello. Sin embargo, el lobo de viento logró morderle el brazo derecho después de que sus colmillos atravesaran la tela de su chaqueta. Apretando los dientes de dolor mientras la sangre manaba del hocico del lobo, Issei golpeó al monstruo en la cabeza con su equipo potenciador, rompiéndole la mandíbula y aflojándole el agarre lo suficiente como para liberarle el brazo. Cambió rápidamente la mano que sostenía su espada, dejándola caer de la derecha, empapada en sangre, y agarrándola en el aire con la izquierda. Issei ejecutó un rápido corte ascendente con el arma, cortando el costado del lobo y estrellándolo contra el suelo. Las heridas de mordedura en su brazo no fueron fatales gracias a su chaqueta, pero Issei no perdió ni un segundo en bajar su espada llameante para cauterizar las heridas, deteniendo la hemorragia antes de que pudiera seguir perdiendo sangre. Caballos de fuerza. 1560-2255. MP. 390-855. A pesar de que el dolor le nublaba la vista y el acre olor de su propia carne quemada y sangre le llenaba la nariz, Issei reaccionó justo a tiempo para esquivar a otro lobo que se abalanzaba sobre él, moviéndose rápidamente hacia su derecha. Issei giró sobre sus talones y asestó un golpe brutal con la espada de Rasan, partiéndole la cabeza limpiamente en dos. El lobo de viento, que sangraba profusamente por el lomo, intentó retirarse, pero Issei se negó a dejarlo escapar. Corrió hacia él, acortando la distancia en un instante, y le clavó la espada en el lomo, clavándole la hoja directamente en la cabeza, acabando con su vida. Lobo vórtice retorcido NBL. 24, derrotado. Con el rabillo del ojo, vio al lobo furia terrestre abalanzándose sobre él, con el cuerpo envuelto en una gruesa armadura de piedra, rodeado de rocas como un escudo viviente. El suelo temblaba con cada paso, y Issei solo tuvo tiempo de prepararse, usando su equipo potenciado y la espada de Rasan para contener al lobo que se estrelló contra él con la fuerza de un camión a toda velocidad, haciéndolo derrapar hacia atrás a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. Caballos de fuerza. 1360-2255. Diputados. 389-855. Para empeorar las cosas para Issei, los lobos de fuego y agua aprovecharon ese tiempo para finalmente alcanzarlo y atacarlo con un ataque combinado de sus respectivos elementos. Issei rodó de inmediato, poniendo la mayor distancia posible entre él y los lobos para esquivar las ráfagas, que generaron explosiones seguidas de erupciones de vapor que llenaron el aire a su alrededor, oscureciendo su visión y asfixiando sus pulmones con calor y humedad. Justo cuando Issei por fin logró incorporarse, el lobo de tierra le lanzó una roca. Issei empuñó su equipo potenciador y la golpeó, rompiéndola en innumerables fragmentos. Una ola de llamas abrasadoras lo atacó de inmediato, obligándolo a agacharse a un lado para evitar lo peor. Al mismo tiempo, el lobo furia de tierra cargó contra él de nuevo, con su enorme cuerpo cubierto de piedra amenazando con aplastarlo. Compañero, usa penetrar. Muy por delante de ti, Drake. Dijo Issei, y un resplandor rojo envolvió la hoja de su espada mientras la agarraba con fuerza con el equipo potenciado. Esperando el momento en que el lobo de tierra se abalanzara sobre él, Issei se agachó y giró sobre una rodilla, asestando un golpe con su espada hacia arriba mientras el monstruo se cernía sobre su cabeza. Desbloquear el equipo potenciado nivel 3 le había otorgado más que solo la capacidad de comunicarse con Drake. También le había dado acceso a otra de sus técnicas distintivas. Penetrar. Habilidad activada, penetrar. Equipo potenciado requerido nivel 3. Maná requerido. 200. STR requerido. 60. Dex requerido. 50. Uno de los movimientos característicos del dragón celestial, Drake. Otorgaba al usuario el poder de evadir por completo las defensas y ataques de sus enemigos. Se puede combinar con transferir para potenciar armas. Aumenta la penetración de armadura al 60%. Dotada de penetrar, la espada de Rasan cortó la armadura de piedra del lobo de tierra como una cuchilla caliente que atraviesa la mantequilla.
Con un grito, Issei blandió la espada hacia abajo para culminar su ataque, cortando tanto rocas como carne. El lobo furia terrestre dejó escapar un aullido cuando la espada llameante se clavó en su carne, y pronto su armadura de piedra se desmoronó al caer al suelo y morir. Lobo furia terrestre NBL. 24, derrotado. Ustedes son los siguientes. Gritó Issei mientras se lanzaba hacia los lobos de fuego y agua, eliminando a los lobos de pelaje blanco que quedaban en su camino. El lobo de fuego gruñó, con las llamas lamiendo sus fauces mientras desataba otro torrente de fuego contra Issei, quien inmediatamente saltó para evitar la ráfaga de fuego antes de abalanzarse sobre el monstruo con un poderoso golpe. El lobo esquivó e intentó abalanzarse sobre él, pero Issei giró al instante y lanzó un poderoso puñetazo directamente al costado expuesto del lobo. La fuerza del golpe tambaleó al monstruo, haciendo que sus llamas parpadearan y se debilitaran, y le dio a Issei la oportunidad de continuar con un golpe decisivo en su cabeza, haciendo que sus llamas se extinguieran antes de desplomarse en el suelo. Lobo infernal ardiente NBL. 24, derrotado. El lobo de agua se abalanzó sobre Issei por detrás, pero este reaccionó con rapidez, esquivándolo a un lado y asestando un tajo al lobo con la espada de Rasan. Tal como lo había anticipado desde el principio del combate, la espada atravesó sin causarle daño su cuerpo líquido, que se dispersó alrededor de la hoja antes de recomponerse al instante cuando el lobo aterrizó en el suelo y se abalanzó sobre él de nuevo. Aumentar. Esta vez, Issei no se molestó en intentar otro ataque inútil. En cambio, transfirió su energía a su espada, sintiendo cómo las llamas se intensificaban al danzar a lo largo de la hoja antes de blandirla frente a él en un amplio arco, desatando una ola de fuego hacia el monstruo. La ola de fuego chocó con el lobo de agua, obligándolo a solidificarse al romperse el intenso calor de su estado líquido. El lobo emitió un gruñido gutural, su forma oscilando erráticamente al estrellarse contra el suelo. Antes de que pudiera volver a licuarse, Issei irrumpió a través de la nube de vapor y clavó su espada en el cuello del lobo. La hoja cortó profundamente con un corte vital, provocando que el lobo de agua convulsionara antes de desplomarse, recuperando su cuerpo de un lobo común de pelaje azul, yaciendo inerte en el filo de la espada. Lobo de la marea creciente NB. 24, derrotado. Aviso. Te has ganado el título. Wolfbane. Inflige un 10% más de daño a monstruos de tipo bestia. Aviso. Requisito adicional cumplido. Tiempo restante. 009 minutos, 45 segundos. Enemigos muertos. 50. Has ganado 50.000 puntos de promoción. Ese es el último. Lo lograste, compañero. No, esos son solo los élites. Aún queda el jefe, dijo Issei mientras observaba con cautela los alrededores en busca del jefe, que podría aparecer en cualquier momento, como en las mazmorras anteriores. Afortunadamente para Issei, una ventana de mensaje apareció frente a él, con una notificación que le permitió exhalar aliviado. Notado, área despejada. Dirígete a la ubicación marcada en tu mapa para enfrentarte al jefe de la mazmorra. Primero, tómate un momento para descansar, compañero. Creo que lo necesitas. Sí. Issei respiró hondo mientras se sentaba y sacaba unas vendas de su inventario para envolverse el brazo derecho. Hizo una leve mueca de dolor antes de apoyarse en el tronco de un gran árbol y con el bostezear para descansar. Durante varios minutos, permaneció allí sentado con los ojos cerrados, dejando que la fresca brisa de la noche calmara sus músculos cansados y redujera la fatiga de forma natural a solo un dedo. Luchar contra esos lobos había sido tan difícil como esperaba desde el principio, e Issei ya sabía que el jefe sería mucho más difícil que todos ellos juntos. Veamos a ver si esos lobos dejaron algo útil, decidió Issei mientras se levantaba y daba una vuelta. Como esperaba, encontró una buena cantidad de objetos dispersos, y entre ellos había 2 hogazas de pan con mantequilla que reponían 350 PB y 100 PM cada una al consumirlas. No era mucho, pero considerando que no tenía permitido usar pociones consumibles y que su PM estaba por los suelos, el pan era como una bendición enviada por los mismísimos reyes demonios. Sin pausa, Issei abrió el envoltorio del primer pan y lo devoró, sin darse cuenta de lo hambriento que estaba hasta que su nariz captó su delicioso aroma. ¿Cómo es posible que una manada de lobos dejara caer pan en lugar de carne? ¿Cómo es posible que eso tenga sentido? Draiga, ¿cómo es que una peluca costó 10 monedas de oro? Respondió Issei con su propia pregunta mientras comía el segundo pan. Sé que es raro, pero no se busca lógica en este tipo de cosas. Bien. HP. 2060/2255. Diputados.
244, 855. Los panes estaban buenísimos, pero no fueron los únicos objetos que encontró. Tras unos minutos, Issei logró reunir 25 colmillos de lobo y 40 garras de lobo, objetos chatarra de rango E que pudo vender por una buena cantidad de oro en la tienda del sistema a pesar de su baja rareza. Oye, Drake, a los dragones les encanta el oro, ¿verdad? Preguntó Issei mientras guardaba los objetos en su inventario, con la intención de venderlos más tarde, ya que la tienda estaba cerrada y no podía acceder hasta que terminara la mazmorra. Oh, no tienes ni idea, compañero. Drake respondió con una risita divertida. Conocía a algunos dragones que estaban obsesionados con esas moneditas y joyas brillantes. Yo personalmente no tenía mucho tiempo para ellas cuando aún vivía, así que no tienes que preocuparte por heredar esa codicia de mí. No me preocuparía demasiado. Issei sonrió. Mientras regresaba al punto donde había comenzado la mazmorra, con sumo cuidado de no perderse nada, Issei pronto encontró objetos únicos donde había matado a los lobos elementales. Garras que emanaban un extraño brillo correspondiente a sus respectivos elementos al recogerlas. Además, los 5 colmillos tenían, en general, las mismas descripciones. Objetos. Garras de lobo del infierno llameante. Rareza. Rara. Categoría. Material de artesanía. La garra de un lobo infernal. Se puede vender en la tienda o usar con otros objetos como material para refinar un arma legendaria. Precio de venta. 100.000 G. 100.000. Exclamó Issei con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Era mucho más de lo que tenía en ese momento, incluso después de vender todas esas chatarras de su inventario. Sin embargo, eso no significaba que Issei tuviera intención de venderlas, ya que las 5 garras eran materiales que podían usarse para refinar un arma legendaria, lo que las hacía mucho más valiosas que cualquier cosa que tuviera. ¿Un arma legendaria? Deberías conservar esas garras por ahora, compañero. No tienes que decírmelo, Drake. De ninguna manera voy a venderlos. Issei respondió con entusiasmo mientras guardaba los objetos en su inventario. ¿Un arma legendaria? Eso sería un avance enorme respecto a la espada de Rasan, tan fiable como la espada de fuego había demostrado ser hasta entonces. Por su experiencia con los videojuegos, sabía lo poderosas y rotas que podían ser esas armas, y la sola idea de empuñar una en combate le provocaba una emoción sin precedentes. Bien. Creo que eso es todo, dijo Issei mientras abría su mapa y revisaba la ubicación marcada. Vamos a enfrentarnos a este jefe y conseguir nuestra clase. Dicho esto, Issei echó a correr. El oscuro bosque que lo rodeaba se desdibujaba a medida que avanzaba hacia la ubicación marcada en el mapa. Sin monstruos, el camino que se abría ante él era inquietantemente silencioso. El único sonido que oía era el crujido de las hojas bajo sus pies y el leve susurro de los árboles al pasar a toda velocidad. Finalmente, Issei llegó a la zona central del bosque, donde se abrió un claro ante él. En medio de este espacio abierto se extendía una vasta arena circular, rodeada de un terreno rocoso y escarpado. El terreno era irregular, con enormes rocas y piedras afiladas esparcidas por el campo de batalla, creando un ambiente intimidante. Preparándose, Issei entró en la arena, y en cuanto cruzó el umbral, un enorme anillo de fuego estalló alrededor del perímetro. Las llamas se elevaron hacia el cielo, rodeando el campo de batalla con una barrera de fuego que pareció atraparlo. El calor era intenso, casi abrumador, pero Issei permaneció imperturbable. Avanzó con la espada de Rasan en una mano y el equipo potenciado en la otra, completamente preparado para lo que le aguardara. Pero aún así, nada podría haber preparado a Issei para lo que emergió de la tierra a su llegada. Desde el centro de la arena, la tierra se abrió, y una figura monstruosa emergió lentamente de su interior, adoptando una forma similar a la del lobo infernal ardiente, pero magnificada a una escala inimaginable, haciéndolo al menos 15 o 20 veces más grande que sus contrapartes menores. Su pelaje era de un rojo vibrante y caía por su espalda en mechones afilados y dentados. El metal que cubría la mitad inferior de su cuerpo aerodinámico era segmentado y afilado, entrelazado para formar una armadura que brillaba siniestramente a la luz de las llamas que rodeaban la arena. Licántropo de melena roja, nivel 30. Antes de que Issei pudiera hacer nada, el monstruo emitió un aullido estremecedor que casi lo derriba de espaldas, obligándolo a levantar ambos brazos para protegerse la cara antes de activar saltar para lanzarse por los aires justo cuando la enorme pata del lobo se estrellaba contra él. El impacto fue cataclísmico. El suelo bajo la pata explotó en una nube de polvo y escombros, arrasando el terreno. Rocas y fragmentos de piedra salieron volando en todas direcciones, y la tierra tembló violentamente bajo la fuerza del golpe.
Aumentar. Drake, controla mi maná por mí. Sabiendo que estaría prácticamente muerto en cuanto apartara la vista del monstruo, aunque fuera por un instante, Issei le gritó a su compañero dragón mientras descendía hacia el colosal monstruo y le abalanzó con todas sus fuerzas el Boostedgar sobre la cabeza. El estruendoso impacto resonó por todo el campo de batalla, haciendo que la bestia retrocediera, con la cabeza tirándose hacia abajo por la fuerza del golpe potenciado. Sin embargo, en cuanto aterrizó, el lobo se abalanzó sobre Issei con una velocidad aterradora para su tamaño, y Issei vio cómo su pelaje crepitaba con electricidad. Issei apenas tuvo tiempo de esquivarlo cuando el monstruo lo mordió, rodando hacia un lado justo cuando sus colmillos rasgaron el aire donde se encontraba. Apenas recuperó el equilibrio, el lobo volvió a atacarlo con la pata, y esta vez no pudo evitarlo. ¡Mierda! Fue lo único que resonó en su mente cuando la enorme pata lo agachó como un insecto, lanzándolo a través del campo de batalla como una bala que se estrelló contra una roca tras otra, dejando atrás un camino de destrucción detrás de él hasta que su cuerpo chocó con una enorme roca, que explotó para enviar rocas y escombros por todas partes. Caballos de fuerza. 460-2255. Advertencia. HP crítico. Pero Issei no vio la advertencia, ya que por un breve instante, todo se volvió negro para él mientras caía al suelo, desmayándose mientras la sangre goteaba de su cabeza. El monstruo se abalanzó sobre él de nuevo, e Issei abrió los ojos de golpe justo a tiempo para ver al licántropo de melena roja sobre él, con llamas titilando en su pelaje. El instinto se apoderó de él y obligó a su dolorido cuerpo a rodar para apartarse, esquivando por poco sus fauces. Al ponerse de pie tras ser derribado por la fuerza del impacto, el lobo desató una bola de fuego contra Issei. Este logró esquivarlo, pero la explosión generada al chocar contra el suelo generó una onda expansiva que lo hizo volar, chocando contra otra roca antes de caer al suelo. ¿Esta cosa puede cambiar de elemento? No es bueno. Caballos de fuerza. 360-2255. Advertencia. HP crítico. Cállate. Issei gruñó frustrado a la ventana de notificaciones y salió corriendo mientras el suelo temblaba bajo sus pies. El licántropo melena roja invocó un tornado de una escala que solo había visto en películas de ciencia ficción. Su pelaje adquirió un tono verde acorde con el elemento que empuñaba. El viento rugía a su alrededor, e Issei no tuvo más remedio que clavar las garras de su guantelete en una roca para evitar ser lanzado por los aires. El polvo y los escombros se arremolinaban violentamente en el aire, clavándose en su piel y reduciendo su salud repetidamente. Caballos de fuerza. 360-2255. Caballos de fuerza. 350-2255. Caballos de fuerza. 340-2255. Caballos de fuerza. 330-2255. Caballos de fuerza. 320-2255. Finalmente, el tornado comenzó a amainar y el viento amainó. Con 230 HP, Issei apenas tuvo tiempo de respirar aliviado cuando notó que el pelaje del lobo volvía a cambiar, esta vez a un azul profundo y oscuro. El aire a su alrededor se volvió pesado, denso por la humedad, mientras el lobo cambiaba su afinidad elemental al agua. Un gruñido bajo emanó de la bestia al abrir las fauces, y un torrente de agua se abalanzó sobre él con una fuerza aterradora. Los ojos de Issei se abrieron de par en par, conmocionado, al ver la ola arremeter contra él, desplomándose como un pequeño tsunami. Sin ningún lugar donde esconderse, alzó los brazos, intentando protegerse, pero el agua lo golpeó con la fuerza de una cascada, derribándolo. Fue arrastrado por la corriente, dando vueltas y vueltas mientras el agua helada lo golpeaba por todos lados. Caballos de fuerza. 140-2255. Advertencia. HP crítico. Socio. Socio. Aguanta, Drake, tengo un plan. Jadeando, Issei pensó en su compañero dragón mientras arañaba la superficie, luchando por mantenerse a flote. Tal como esperaba, el monstruo cambió de color de pelaje una vez más, esta vez a un marrón profundo y terroso. El suelo alrededor de los pies de Issei tembló violentamente antes de partirse, y enormes pilares de piedra surgieron del suelo, rodeándolo por todos lados. Uno salió disparado hacia adelante, volando a su lado con una fuerza aplastante, pero Issei logró saltar sobre el pilar y seguir corriendo, abalanzándose hasta llegar a la punta para lanzarse contra el licántropo melena roja mientras los demás pilares se derrumbaban desde todos los ángulos. Aumentar. Come esto.
Con ese anuncio de bostezear, Issei descendió para lanzar su guantelete de metal contra su cabeza con todas sus fuerzas y aún más. El impacto rompió la capa de armadura de piedra que lo rodeaba y lo envió al suelo, estrellándose contra el suelo rocoso con un estruendo ensordecedor. La arena se sacudió violentamente mientras rocas y escombros se dispersaban por todas partes, creando una enorme nube de polvo donde el monstruo había aterrizado. Aumentar. Issei aprovechó la ventaja y cargó contra el monstruo con renovado vigor. Esquivó un zarpazo de su enorme garra saltando sobre él, cuya fuerza hizo volar polvo y piedrecillas, y le asestó un puñetazo en el flanco, haciéndole rugir de dolor al ser despedido de nuevo. El licántropo de melena roja intentó ponerse de pie, pero Issei no se lo permitió. Se abalanzó sobre él y le embistió el estómago con el hombro, estrellándolo contra una gran roca que se hizo añicos al impactar. Aumentar. Sin darle tiempo al monstruo para cambiar de elemento, Issei se acercó y saltó para asestarle un potente uppercut de izquierda a la mandíbula, haciendo que su cabeza se cayera hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Issei le asestó un demoledor gancho de derecha, que lo hizo tambalearse lateralmente. Las ondas de choque de los golpes recorrieron el campo de batalla, avivando el anillo de fuego que rodeaba la arena y dispersando escombros en todas direcciones. Aumentar. Issei se abalanzó, agachándose y deslizándose por el suelo para evitar un golpe del monstruo. En cuanto estuvo justo debajo, Issei se abalanzó sobre él y lo abrazó por el cuello para derribarlo con un grito feroz y decidido. El monstruo rugió con furia salvaje, agitando sus poderosas extremidades con furia para intentar desalojar a Issei mientras se retorcía y corcoveaba. La lucha fue inmensa, y cada movimiento hacía temblar el suelo y dispersar rocas, pero Issei lo sujetó con firmeza alrededor del cuello, aplicando tanta fuerza que la armadura metálica que lo rodeaba comenzó a doblarse hacia adentro. Aumentar. Rark. Usando toda su fuerza y voluntad, Issei apretó con más fuerza el cuello del monstruo, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo la presión mientras plantaba un pie sobre su cuello y tiraba de su cabeza hacia atrás, rompiéndole el cuello con un crujido espantoso que resonó por todo el campo de batalla. En un instante, el cuerpo colosal del lobo se quedó inmóvil, cesando sus forcejeos mientras su cabeza colgaba flácida y su lengua asomaba por el hocico. Issei soltó lentamente su agarre, respirando con dificultad, y se apartó del cuerpo inerte del monstruo. Licántropo melena roja NBL. 30, derrotado. Aviso. Felicitaciones. Has completado tu misión de cambio de clase. Promoción acumulada EXP. 150.000. Se han restaurado todas las funciones del sistema. Acepta tu clase. T/N. Issei, exhausto y maltrecho, ignoró las notificaciones y se desplomó junto al lobo mientras este caía, su enorme figura despatarrada sobre el terreno rocoso. Durante un largo minuto, un silencio denso llenó la arena, roto solo por el crepitar del fuego circundante y el hundimiento de los escombros, mientras Issei yacía allí con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Le dolían todos los músculos del cuerpo, y la adrenalina que antes lo impulsaba ahora lo dejaba exhausto y débil. ¿Estás bien ahí, compañero? Sí. Solo, dame un minuto más, y luego tú y yo podemos celebrar con pan con mantequilla y pociones curativas, respondió Issei débilmente, con un dejo de humor en la voz a pesar del cansancio. Drake soltó una risita, que rápidamente se convirtió en una carcajada. Issei se unió a su compañero dragón y rió a su lado, aliviando la tensión y el dolor que se habían acumulado durante la pelea. Lentamente, Issei logró incorporarse, haciendo una mueca de dolor al sentir la intensidad de su maltrecho cuerpo. Al abrir su tienda, compró 2 hogazas de pan y un puñado de pociones, suficientes para curarse y reponer su maná al máximo. «Ánimo, Drake», dijo Issei mientras sostenía la botella de poción de sanación superior en el aire, como si brindara con el mismísimo dragón celestial. «Ánimo, compañero». Con eso, Issei bebió la poción de un trago, sintiendo cómo su magia fresca y relajante fluía por su cuerpo y lo curaba. El dolor muscular comenzó a disminuir y la fatiga que lo agobiaba se disipó. Con un suspiro de alivio, Issei continuó con los viales de pociones de maná antes de apoyarse en la roca más cercana con una hogaza de pan en la mano, arrancando un trozo y saboreando el cálido sabor a mantequilla del pan mientras se derretía en su boca. Entonces, ¿qué clase crees que debería elegir, Drake?, preguntó Issei mientras comía su segundo pan y seleccionaba sí para aceptar su clase en la ventana de notificaciones.
Pero antes de que Drake pudiera responder, apareció otra ventana, lo que hizo que Issei abriera los ojos de par en par al leer el mensaje. El sistema ahora analizará el comportamiento del jugador para determinar la clase a asignar. Espera, ¿eso significa que ni siquiera puedo elegir? Preguntó Issei sorprendido. Llegado a este punto, a Issei le resultaba imposible determinar a qué clase sería asignado, pues desconocía el significado del sistema con sus comportamientos. ¿Se basaba en sus estadísticas? De ser así, probablemente recibió algo parecido a la clase de guerrero, dados todos los puntos que había invertido en Fue-Bit. Era lo que tenía en mente desde el principio, pero no le importaría convertirse también en mago o en una clase híbrida, considerando que muchas de sus técnicas con equipo potenciado requerían una gran reserva de maná y una alta int. De todas formas, sabía que una vez que recibiera su clase y entendiera en qué debía centrarse, se volvería mucho más fuerte de lo que era ahora. Tu estilo de lucha, tu fuerza, tu resiliencia y el poder del Boss Ted Gear han demostrado que eres un guerrero que obtiene su poder tanto de su fuerza física como de su energía dracónica. Issei abrió mucho los ojos al leer el mensaje. ¿Así que realmente está considerando todo eso? Tu amistad con el dragón celestial Drake ha consolidado aún más tu destino. Eres considerado un caballero dragón, la personificación perfecta de la unión entre humanos y dragones. Clase asignada: Caballero dragón. Issei observaba asombrado, sintiendo una gran emoción y anticipación. Caballero dragón, no solo era muy apropiado, sino que también era una de las mejores clases que podía tener. Entonces, caballero dragón, ¿eh? Supongo que a partir de ahora tendré que... Aviso. Función oculta desbloqueada. El jugador es elegible para que se le asigne una subclase para multiclase. ¿Aceptas tu subclase? T/N. ¿Qué? Preguntó Issei sorprendido mientras se incorporaba, mirando la segunda ventana de notificación que apareció frente a él con los ojos como platos. ¿Una subclase? ¿Multiclase? No es que a Issei le importara. Al contrario, de hecho. Había jugado algunas partidas con esa función, así que sabía exactamente lo que significaba para él. Sin duda, podría volverse aún más fuerte que con solo su clase de caballero dragón. Drake, ¿qué piensas? No me preguntes, compañero. Tú eres el que tiene experiencia en esto, ¿cierto? Reflexionó Issei antes de decidirse. ¿Sabes qué? Vamos a por ello. No hay nada de malo en conseguir una subclase, ¿verdad? Dicho esto, Issei eligió sí y en ese instante, todo el mundo a su alrededor quedó envuelto en oscuridad. ¿Pareja? La voz de Drake resonó en Issei mientras este se ponía de pie de un salto y miraba a su alrededor, sintiendo un escalofrío ante el inquietante silencio que lo rodeaba. Una sensación inquietante lo invadió, muy similar a la que había sentido semanas atrás al invocar por primera vez el equipo potenciado. En aquel entonces, Rias le había dicho que pensara en el personaje más fuerte que pudiera imaginar, y aunque había pensado en Son Goku, por un instante, vio en su lugar a esas dos figuras. Ambas parecían estar envueltas en la oscuridad. Una empuñaba un hacha, vestida con una armadura de sombras y llamas púrpuras, mientras que el otro era un joven vestido con una capa similar a la chaqueta que llevaba puesta, pero más larga y completamente negra. Levántate, Issei Oudou. Sigue haciéndote más fuerte. Más fuerte que tú, y que yo siempre lo seré. Porque mi deber, mi carga, pronto será tuya. La misma figura pasó repentinamente junto a él y le habló a Issei, poniéndole una mano en el hombro. Issei giró la cabeza hacia el hombre, pero este desapareció tan rápido como apareció. El mundo a su alrededor volvió a la normalidad, dejando a Issei parado en la arena destruida, desconcertado, con el cuerpo del licántropo melena roja a su lado. Drake, por favor dime que no lo imaginé. No lo hiciste, compañero. Yo también lo sentí. Drake respondió con seriedad. He luchado contra dioses y demonios, pero eso, es diferente a todo lo que he sentido antes. Quienquiera que fuera, era poderoso. Tragando saliva con dificultad, Issei decidió volver su atención a la ventana de notificaciones que le mostraba el motivo de su subclase asignada. La muerte sigue al jugador a todas partes. El jugador deja un rastro de cuerpos donde quiera que pasa, llenando el aire con un olor a sangre. Espera, ¿qué demonios significa esto? Preguntó Issei sorprendido, pero el mensaje simplemente continuó. El jugador también tiene un ferviente ansia de poder, tan potente que ha atraído a las almas perdidas del Valle de la Muerte. El ejército de los muertos obedecerá tus órdenes y te abrirá el camino para que puedas alcanzar tus metas. ¿Te espera un momento? ¿Tienes que estar bromeando? Preguntó Issei, sorprendido, con el sudor corriéndole por la cara. ¿Me estás diciendo que esta es mi subclase?
Tu subclase es el nigromante. Nigromante. Si Caballero Dragón era justo la clase que deseaba, entonces nigromante era algo totalmente inesperado, y definitivamente no en el buen sentido. Incluso como subclase, era la clase que más le disgustaba de los juegos de rol. No es que la despreciara, pero la idea de resucitar a los muertos, controlar cadáveres sin vida y usar magia oscura nunca le convenció. La clase era espeluznante, inquietante y completamente opuesta a su estilo de juego habitual y a cómo quería crecer, lo que Issei había traído a la vida con el sistema. Issei gimió, pasándose una mano por el pelo. De todas las clases, ¿por qué esta? Ni siquiera me gusta jugar como nigromante en los videojuegos. Debo admitirlo, la idea de que te conviertas en un nigromante es bastante inquietante, dijo Drake, con su voz carente de su humor habitual. Issei suspiró, todavía intentando asimilar la situación. Bueno, claro, sin duda será útil, pero en serio. ¿Qué se supone que haga con esto? Quizás haya más de lo que creemos, compañero. Reflexionó Drake, aunque parecía inseguro. Quizás, esto te dé una ventaja que no habíamos considerado. Algunos de tus predecesores lucharon contra nigromantes en el pasado, y créeme cuando te digo que eran los enemigos más difíciles de combatir. Issei entendía por qué. Un nigromante se volvía más fuerte a medida que avanzaba la batalla gracias a su poder para resucitar y controlar a los muertos. No solo eso, sino que también se suponía que eran expertos en magia oscura, capaces de lanzar maldiciones y maleficios que debilitaban o incluso paralizaban a sus oponentes, dejándolos aún más vulnerables a las invocaciones de no muertos. Era un estilo centrado en el desgaste, aniquilando a los enemigos con oleadas implacables de no muertos y hechizos debilitadores. Aviso. Su clase y subclase han sido decididas. Ahora eres Caballero Dragón de nivel 20 / Nigromante de nivel 1. Ya veo. Issei reflexionó mientras observaba la notificación de sus clases. Si no se equivocaba, por lo que parecía, cada vez que subía de nivel, podía elegir entre su clase de Caballero Dragón o su subclase de Nigromante, según lo que considerara más beneficioso en ese momento. Esto significaba que podía centrarse en perfeccionar aún más sus habilidades como Caballero Dragón, mejorando su fuerza física y destreza dracónica, aumentando su STR y bit, o podía centrarse en su int para comenzar a adentrarse en las artes oscuras como Nigromante, lo que también debería beneficiar las técnicas de su Boosted Gear. Además, tener la habilidad de resucitar a los muertos podría no ser tan malo como pensaba. Las cosas le habrían ido mucho mejor si hubiera tenido nigromancia desde el principio. En cierto modo, los enemigos con los que había luchado hasta entonces en las 3 mazmorras habían intentado abrumarlo con su número, algo similar a lo que un nigromante podía hacer con sus invocaciones de no muertos. Si pudiera resucitar a los enemigos que derrotara y convertirlos en sus secuaces, podría equilibrar la balanza fácilmente. Drake tenía razón. Esto añadió una capa de estrategia a su crecimiento que no había considerado. Aviso, promoción de clase. Felicidades. Has obtenido suficiente EX de ascenso al derrotar a todos los monstruos de esta mazmorra. Tus clases ya están listas para ascender a niveles superiores. Al desvanecerse la notificación, un círculo de oscuridad se formó a sus pies. Issei consideró retirarse, pero se detuvo al sentir una oleada de poder. Zarcillos de oscuridad se extendieron desde el círculo y se envolvieron alrededor de sus extremidades como un sudario viviente. Al mismo tiempo, una aura roja brilló alrededor de Issei, envolviendo su cuerpo como un anillo de infierno abrasador. Fue entonces cuando las dos auras convergieron, girando y pulsando alrededor de Issei, levantando los vientos dentro del bosque antes de ser absorbidos por él, dejando a Issei allí de pie, mirándose con asombro al sentir el profundo poder de sus clases recién ascendidas, mientras una aura carmesí brillaba alrededor de su cuerpo como una llama abrasadora. Aviso. Ahora eres nivel 20 juramentado como dragón / nivel 1 monarca de las sombras. 1. Se te han concedido estadísticas adicionales. 2. Has aprendido habilidades específicas de la clase. 3. Has recibido un sello del comandante de las sombras, Igirs. 4. Has recibido un par de Kamish Slumber refinable. 5. Nuevas funciones desbloqueadas. Elaboración y refinamiento. ¿Qué es el juramentado del dragón? ¿O el monarca de las sombras? Issei preguntó con una sonrisa incómoda. A pesar de lo tranquilo y poderoso que se sentía, ya no tenía ni idea de cuáles eran sus clases. ¿Qué era juramentado de dragón? ¿Y qué entendía el sistema por monarca de las sombras? ¿Podría ahora invocar sombras de los muertos y comandarlas en lugar de sus cuerpos?
De ser así, sin duda la clase le haría sentir mejor a Issei, ya que no quería ser el amo de los zombies cuando su sueño era convertirse en rey del harén. No podía creer que eso atrajera a las chicas. HSST. ¿Qué es eso? Issei se quedó paralizado, con los pelos de la nuca erizados al oír un gemido bajo y agonizante que resonó por la arena. Su mirada recorrió el lugar, intentando localizar el origen del sonido, hasta que finalmente se fijó en el licántropo melena roja, que yacía inerte en el suelo junto a él. El cuerpo colosal del monstruo permaneció inmóvil, pero el espeluznante sonido seguía emanando de él. Con cautela, Issei se acercó al monstruo caído, con una mezcla de curiosidad e inquietud arremolinándose en su interior. Una vez lo suficientemente cerca, un mensaje para extracción de sombras brilló en negrita sobre el monstruo, lo que hizo que Issei abriera los ojos de par en par, sorprendido. El objetivo es elegible para la extracción de sombras. Ya veo, así que esta debe ser la habilidad, dijo Issei con una leve sonrisa mientras miraba al lobo, comprendiendo lo que significaba cuando la usó. Drake, ¿qué opinas? No puedo pensar en un primer aliado más beneficioso y formidable, compañero. Respondió Drake. Hagámoslo entonces. Issei asintió, y fue entonces cuando apareció una segunda ventana ante él, con un mensaje y un recuadro vacío para escribir. Designa el comando para extracción de sombras. ¿Una orden? Issei reflexionó, estremeciéndose un poco mientras su aura oscura se intensificaba de repente por un breve momento, como si lo ayudara a decidirse con la elección, que fluyó naturalmente de su boca como algo que había dicho varias veces antes. Surgir. En cuanto pronunció esas palabras, una neblina oscura se alzó alrededor del cadáver del licántropo melena roja. Por un instante, todo quedó en silencio, con Issei conteniendo la respiración mientras observaba atentamente. Entonces, la sombra del monstruo lobo comenzó a alzarse, separándose del cadáver y adoptando una forma propia para plantarse ante él, un reflejo oscuro y siniestro del monstruo que una vez fue. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en Issei no con intenciones feroces ni asesinas, sino con absoluta obediencia, como si esperara órdenes suyas mientras éste permanecía allí, observando a la bestia con asombro y desconcierto. ¡Guau! Susurró Issei, con la voz apenas por encima de un susurro al contemplar su sombra recién alzada. El licántropo melena roja había sido aterrador en vida, pero ahora, como un espectro sombrío bajo su control, parecía aún más formidable. Y allí pensó que reviviría al monstruo con el cuello roto tal como lo haría cualquier nigromante normal. La sombra ha subido de nivel. El nivel de esta sombra comenzará en el nivel 5. Puedes asignar un nombre a las sombras con rango de caballero o superior. ¿Un nombre? ¿Quieres que te lo ponga? Preguntó Issei mientras se frotaba la barbilla pensativo, casi esperando que la sombra permaneciera indiferente incluso a su pregunta. Para su sorpresa, el lobo gruñó y bajó la cabeza para empujarlo suavemente, como si aprobara la idea. Cualquiera que sea esta clase de monarca de las sombras, definitivamente está un nivel por encima del nigromante normal. Bueno. En vida, eres un licántropo melena roja, así que tu nombre debería ser algo así como, licántropo, Licaón. Dijo Issei, con el nombre pronunciado con firmeza. De ahora en adelante, tu nombre será Licaón. Nombre asignado. Licaón LB. 5. Rango. Caballero. En cuanto el sistema pronunció el nombre y lo registró, Licaón alzó la vista hacia el cielo y emitió un aullido profundo, pero de una belleza cautivadora, dirigido a la luna llena que colgaba en el firmamento estrellado. Issei permaneció allí, observando con asombro cómo el aullido atravesaba el silencio de la noche, reverberando por todo el bosque antes de desvanecerse lentamente en la distancia. Fue entonces cuando el lobo bajó la cabeza, lo que permitió que Issei extendiera la mano y lo acariciara suavemente. Empezó con cautela, pero se sintió más cómodo cuando el monstruo sombrío emitió un gruñido gutural de aprobación. Buen chico, dijo Issei con una sonrisa, sintiendo una profunda satisfacción antes de decidirse a preguntar mientras miraba a su alrededor. Ahora que te veo bien, ¿no eres un poco más pequeño que antes? ¿Quizás te haces más grande al subir de nivel? Había notado que, si bien Licaón aún conservaba su imponente presencia, era notablemente más pequeño que la colosal bestia que había sido en vida, reducido a solo el doble o el triple del tamaño de un lobo elemental. Sin embargo, esto no era un problema, ya que su tamaño actual hacía a Licaón más manejable. Hablando de eso, oye, ¿puedes llevarme al bosque de afuera para que pueda revivir a otros también? Issei preguntó, recordando a los lobos que había matado en el bosque, fuera de la arena.
Tenía un máximo de 30 sombras disponibles en ese momento, así que podría revivir a todos los lobos que había matado si no se equivocaba en la cuenta. Sin dudarlo, Lycaon bajó su cuerpo, permitiendo que Issei subiera a su lomo. Una vez que su amo se acomodó, la bestia se agachó, fortaleciendo sus poderosas patas antes de lanzarse hacia adelante, atravesando el terreno rocoso sin apenas dificultad antes de elevarse por los aires, sobrevolando el anillo de fuego que rodeaba la arena, para aterrizar en el suelo del bosque. El impacto apenas impactó a Issei cuando el lobo aterrizó y comenzó a llevarlo hacia sus compañeros menores, permitiéndole revivirlos a todos, priorizando a los 5 lobos elementales, que tenían rango de élites, mientras que el resto eran comunes, tal como esperaba. 10 minutos después, Issei se encontró sentado con su recién revivida manada de lobos de las sombras, con la espalda apoyada en la figura estilizada del Lycaon, que yacía tras él con la cabeza apoyada en el suelo del bosque. Los demás se dispersaron, ocupándose de sus propios asuntos como una auténtica manada de lobos en libertad. Issei seguía asombrado de lo vivos que se sentían, a pesar de que supuestamente eran sus invocaciones no muertas. Definitivamente no son zombies, pensó Issei. Con su subclase establecida en nivel 1 por el momento, y con poco más que extracción de sombras, Issei comenzó a investigar su clase principal, Juramentado de Dragón. Por suerte, la clase incluía un manual digital, que compró en la tienda por 10 de oro, el mismo precio que la peluca, y le pidió al sistema que lo mostrara para que Drake, quien estaba tan interesado en la clase como él, lo leyera. Bien, veamos, leyó Issei. Los juramentados de dragón son los protectores juramentados de los dragones. Un juramentado de dragón puede hacer pactos con dragones, heredando su fuerza y habilidades para usarlas en combate. Bueno, en realidad no es tan diferente de nuestra situación actual. En efecto. Pero quizás haya algo más. Drake respondió. Issei asintió y abrió su menú de personaje. Se dio cuenta de que tenía 4 ranuras para dragones disponibles. Si no se equivocaba, esto significaba que podía hacer pactos con 4 dragones diferentes y usar sus poderes como si fueran suyos. Sin embargo, dudaba que pudiera usar los 4 a la vez y probablemente tendría que alternar entre pactos. Un pacto potenciará aún más los poderes de los juramentados de dragón según los elementos de sus dragones de pacto. Si se hace un pacto con un dragón de fuego, todos los hechizos o habilidades de fuego que use el juramentado de dragón recibirán un aumento de poder, otorgándoles a la vez una resistencia natural al elemento. Lo mismo ocurre con cualquier otro poder que los dragones puedan tener, que el juramentado de dragón ya hereda por otros medios. Issei continuó leyendo, abriendo mucho los ojos al comprender. Espera, ¿eso significa que si hago un pacto contigo, Drake, todas las técnicas de Boosted-Gear recibirán un aumento de poder? Eso parece ser el caso, reflexionó el dragón celestial. Bueno, ¿quieres hacer un pacto conmigo? Compañero, no tienes que... Tienes razón, no tengo por qué. Quiero hacerlo, Drake, dijo Issei con una sonrisa. Tú y yo somos compañeros, ¿verdad? No habría superado esta mazmorra sin ti. Además, hacer este pacto contigo podría beneficiarnos a ambos más de lo que crees, y no me refiero solo a mejorar el equipo potenciado. ¿Eres un dragón celestial, no eres uno de los dragones más fuertes que existen? Sí. Albion y yo somos los segundos dragones más fuertes del mundo, superados solo por Gran Rojo y Otis, los mismísimos dioses dragón. Drake respondió. Pero técnicamente estoy muerto, compañero. No sabemos si hacer un pacto funcionará con un dragón muerto. Seguramente hay más opciones disponibles para hacer un pacto que conmigo. ¿Ya olvidaste que ahora también soy nigromante? Bueno, técnicamente, al menos, dijo Issei con una sonrisa, haciendo que el dragón celestial se callara. Y no cuesta nada intentarlo, ¿verdad? Que yo tenga el equipo potenciado es básicamente que ya tenemos un pacto. Si puedo hacer este pacto contigo, lo haremos oficial. Si tú lo dices, compañero. Drake respondió con una risita divertida antes de adoptar un tono solemne. Muy bien. Sería un placer y un honor para mí hacer este pacto contigo, Issei Oudou. El sentimiento es mutuo, Drake, sonrió Issei. Pasaron unos segundos de silencio antes de que Issei preguntara con una sonrisa incómoda, después de que Lycaon rompiera el silencio con un bostezo. ¿Y cómo lo hacemos exactamente? Al final, solo tenían que pedirle a Issei que confirmara su elección cuando el sistema le preguntara si quería hacer su primer pacto con Drake.
A cambio, el dragón celestial también debía dar su consentimiento respondiendo sí cuando Issei le preguntara si quería pactar con él, haciendo que el símbolo dracónico de Drake apareciera en la primera ranura para dragón. Y tan pronto como se hicieron las confirmaciones, Issei sintió una oleada de energía recorrerlo mientras el sistema registraba su pacto con Drake. Aviso, pacto confirmado. Has hecho un pacto con el dragón celestial, el emperador dragón rojo de la dominación, y Drake Watch Fuego. Dragones pactados actuales. 1/4. Nivel actual del pacto. 1. Se mejorarán todas las técnicas del equipo potenciado disponible. Se pierden al cambiar de pacto. Duplicación, costo de MP. 20, 10. La resistencia necesaria para manejar cada impulso se reduce al 98%. Transferencia, costo de MP. 10, 0. Agregue un 10% al monto transferido. Penetrar, costo de PM. 200, 150. Mayor poder. Penetración de armadura. 60.180%. Ya no se distingue de los ataques normales. 2. Pasivos ganados. Fisiología del dragón. Otorga inmunidad a todas las enfermedades, venenos y estados alterados. Mejora considerablemente la regeneración de salud cuando el jugador duerme. Esta habilidad pasiva no se pierde al cambiar de pacto. Vista de dragón. Mejora la visión para que el jugador pueda ver a través de ilusiones y detectar objetos o enemigos ocultos. Esta habilidad pasiva no se perderá al cambiar de pacto. Resiliencia del dragón. Aumenta la resistencia a ataques físicos y mágicos un 10%. Esta resistencia aumenta un 1% por cada dragón adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta habilidad pasiva no se pierde al cambiar de pacto. Poder del dragón. Desbloqueas tu verdadero potencial, lo que te permite hacerte más fuerte con cada nivel. Los PB ahora también aumentan con la FUE, los PM con el CAR, y los ataques basados en dragones ahora infligen un porcentaje de vitidez. Este efecto aumenta un 2% por cada dragón adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta pasiva no se perderá al cambiar de pacto. Maestría del fuego. Gracias al pacto con Drake, un dragón de fuego, has adquirido maestría sobre el fuego. Todas las habilidades y hechizos basados en fuego verán reducido su coste de PM un 20% e infligirán un 15% más de daño, que aumentará un 2% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. Resistencia al fuego. Gracias al pacto con Drake, un dragón de fuego, el jugador ha obtenido resistencia al fuego. Todas las habilidades y hechizos basados en fuego le infligirán un 5% menos de daño. También puede soportar altas temperaturas y peligros ambientales relacionados con el calor. Esta resistencia aumenta un 5% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. 3. Habilidades bloqueada. Imbuir fuego. Gracias al pacto con Drake, un dragón de fuego, el jugador obtiene la habilidad de imbuir sus armas con fuego, lo que inflige daño de fuego equivalente al 30% del ataque con probabilidad de quemar al objetivo, que aumenta un 5% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta habilidad pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. ¡Guau! Esto es genial. Exclamó Issei, con los ojos abiertos, entre asombro y emoción, mientras leía atentamente todo el texto. Técnicas de equipo potenciado mejorado, maestría y resistencia al fuego. Esto era todo lo que podía desear de la clase juramentada del dragón y su pacto con Drake. No dudaba de que, al subir de nivel su pacto con Drake, accedería a habilidades y estatus adicionales. Esto es, algo extraordinario. Dijo Drake asombrado. Estaba muy impresionado por la mejora de la técnica penetrar, que ya no se distinguía de los ataques normales, un problema común que él y todos los antiguos portadores de equipo potenciado tenían al enfrentarse a oponentes experimentados. Los usuarios de adivinación divina, en particular, podían contrarrestar la técnica con naturalidad gracias a Albion, pero eso ya no debería ser un problema con la penetrar mejorada. Perderé las mejoras y beneficios del pacto contigo si cambio a otro dragón. La maestría y la resistencia al fuego se pierden al cambiar a dragones de otros elementos, reflexionó Issei mientras se frotaba la barbilla, sumido en sus pensamientos por un momento antes de abrir los ojos de par en par al darse cuenta. Todo esto de cambiar de elemento, era igualito a Lycaon. Además, esos 5 lobos elementales con los que luchó al principio, ¿sería posible que el sistema le mostrara los poderes de los elementos y lo que podía hacer con ellos? ¿Y qué hay de los lobos no elementales?
fueron invocados por sus contrapartes elementales para luchar contra él. Quizás su propósito era mostrarle la fuerza de la unión y lo que podría lograr con esbirros a su lado para abrumar a sus enemigos. Claro que estas eran solo suposiciones suyas, pero Issei casi sentía como si esta mazmorra hubiera sido diseñada con los juramentados del dragón y el monarca de las sombras como clases específicamente para él desde el principio. Realmente no hubo ningún análisis de los comportamientos. Con eso en mente, Issei abrió su inventario y sacó los objetos que había recibido antes para examinarlos. Primero estaba el sigilo del comandante de las sombras, Ygritte. Era obvio que el sigilo era un objeto que podía usar para invocar una poderosa sombra llamada Ygritte, pero los requisitos específicos para usarlo se mostraban como desconocidos. Decidiendo dejarlo en su inventario por el momento, Issei sacó el segundo objeto, el sueño de Kamish, que resultó ser un par de dagas, una más grande que la otra. Las hojas eran de un rojo intenso. La daga más pequeña tenía un protector negro, mientras que la más gruesa tenía uno dorado. Ambas dagas, aunque impresionantes, mostraban signos de desgaste, con grietas y mellas cubriendo sus superficies. A pesar de estos defectos, los bordes parecían seguir siendo increíblemente afilados y las armas mismas parecían contener un poder latente, como si esperaran liberar todo su potencial. Artículo. Nombre. El sueño de Kamish. Rareza. Tipo. Daga. Ataque. 100. Un par de dagas forjadas por un maestro artesano a partir del colmillo de un dragón. Ambas armas presentan señales de uso intensivo, con grietas y mellas grabadas en sus superficies. A pesar de su estado, los filos permanecen afilados y se percibe un atisbo de poder que aún no se ha despertado. Quizás se pueda devolverles su antiguo esplendor utilizando refinería y los materiales adecuados. Materiales necesarios. Colmillos elementales X5. Desconocido X1. Desconocido X1. Desconocido X1. Próxima etapa del refinamiento. El despertar de Kamish. Espera. ¿Es esta el arma legendaria? Preguntó Issei sorprendido mientras miraba las dagas en sus manos, recordando los colmillos que había recogido antes de los lobos elementales. Al abrir la nueva ventana de creación, Issei colocó el sueño de Kamish en la ranura de refinería, confirmando que los colmillos elementales de su inventario estaban entre los materiales necesarios para refinar las armas. Impresionante artesanía, tengo que decir. La voz de Dry resonó desde Boosted-Gear, haciendo que Issei asintiera con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Y dónde encontraré exactamente los demás materiales? Se preguntó Issei, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre el material faltante tras devolver las armas a su inventario. Sus estadísticas no eran muy impresionantes para un par de dagas sin ninguna pasiva ni técnica especial, pero Issei podía sentir el poder que latía en su interior, tal como indicaba la descripción. No dudaba de que, una vez que refinara las armas, descubriría su verdadero potencial, pero eso parecía estar muy lejos. Creo que es hora de irnos a dormir, dijo Issei mientras se levantaba, estirando los brazos por encima de la cabeza antes de mirar a los lobos, quienes lo miraban expectantes. Es hora de ir a casa. ¿Qué noche tan llena de acontecimientos había sido? Su familia se habría disgustado mucho si hubiera logrado hacer algo tan drástico para romper su compromiso, Ohou-sama. Lo sé, Graifia. No tienes que repetirlo otra vez. Respondió Rías con desagrado, no solo porque Graifia, quien había llegado a confrontarla poco después de descubrir que Issei no estaba en su habitación, le había recordado sus acciones anteriores, sino también por un comentario anterior en el que la criada había llamado a Issei una persona despreciable. Eso era algo que no podía aceptar, sin importar el estatus de Graifia Lucifuge como la sirvienta principal de la casa demonio Gremori, la asistente personal de su hermano y una de las diablas más fuertes del inframundo. En cualquier caso, eres la próxima heredera de la casa Gremori. Deberías pensar mejor tus acciones la próxima vez, dijo Graifia, manteniendo la calma mientras se dirigía a Rías. Se hace tarde. Vamos. Antes de que Graifia pudiera terminar, la ventana del otro lado de la habitación se abrió con suavidad. Rías y Graifia se fijaron en ella, observando en silencio, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, cómo Issei Udou entraba a rastras, despacio y con cuidado, como si no quisiera molestar a sus padres y a Asia, que dormían en la casa. Finalmente, logró entrar por completo en su habitación, y una vez que lo hizo, Issei se giró de inmediato para cerrar la ventana. La inesperada entrada dejó la habitación sumida en un silencio incómodo, roto solo por Issei, quien se giró y se estremeció al ver a Rías y Graifia. ¿Buchou? Issei se dirigió a su amo sorprendido, antes de centrar su atención en la criada que estaba a su lado.
Decir que era hermosa sería quedarse corto, incluso al lado de Surrias Gremory, la chica más hermosa de la Academia Quo, con la apariencia de una mujer hermosa y extremadamente voluptuosa de 20 y pocos años, con hermosos ojos rojos y una impresionante melena plateada que le llegaba hasta la espalda, con una larga trenza a cada lado y pequeños lazos azules en las puntas, mientras que el resto estaba suelto y terminaba en dos trenzas. Como sirvienta, su atuendo era un traje francés ajustado azul y blanco con mangas largas y una diadema blanca. Además, usaba maquillaje ligero y lápiz labial rojo como accesorio cosmético, lo que realzaba aún más su belleza. Sin embargo, lo que más impactó a Issei al verla fue el aura plateada extraordinariamente densa que parecía envolverla y extenderse por toda la habitación. Últimamente, Issei había notado que podía ver el aura de poder que emanaba de los demás, lo que le permitía determinar su fuerza general sin tener que usar observar para un análisis detallado. El aura que rodeaba a esta mujer era, sin duda, la más abrumadora que había visto. Y tal como lo esperaba, sin dudar de su altísima percepción, pareció notar lo que hacía. Sus ojos rojos se entrecerraron levemente al fijarse en él, lo que hizo que Issei volviera la atención a su maestra, riendo torpemente mientras le pedía que aliviara la repentina tensión que se había creado entre ellos. Y además, ¿acaso solo vio su sombra en el suelo? No parecía darse cuenta de nada, pero ¿cuán alta era su percepción? Tuvo que aprender a ocultar mejor a Likaon y a los demás. En este punto, Issei estaba nervioso por descubrirlo, teniendo la sensación de que en el momento en que activara observar, ella se daría cuenta. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Preguntó, girándose para mirar su cama y abriendo mucho los ojos al ver que su disfraz estaba completamente al descubierto. Riendo nerviosamente, se giró hacia Rías y la vio mirándolo con preocupación mientras se levantaba de la cama. Llegué hace unos minutos. Tenía algo que preguntarte, pero, ya no importa. ¿Qué te pasó, Issei? Le preguntó, provocando la risa nerviosa de Issei mientras se rascaba la nuca, pues tenía la intención de ir directo a la ducha a limpiarse. Aunque la mayoría de sus heridas habían sanado, aún parecía alguien que acababa de ser atacado por una manada de lobos salvajes, lo cual era cierto. Yo, estaba entrenando, respondió. ¿Entrenamiento? ¿Con quién? Ohou-sama, nos ocuparemos de eso más tarde, dijo Graifia, haciendo que Issei y Rías la miraran mientras ella se giraba hacia él. Usted debe ser Issei-san. Mucho gusto. Soy Graifia Lucifuge, la jefa de la Casa de los Demonios Gremory. Hola. Issei respondió, agitando la mano a modo de saludo. Necesitamos que te revisen las heridas, Issei-san, continuó Graifia, lo que provocó que Issei levantara su brazo derecho vendado y lo examinara. Si mal no recuerdo, Asia Argento, la portadora de la curación crepuscular, vive contigo, ¿verdad? Deberíamos llamarla para que se cure. No, no hace falta despertarla. Ya es tarde. Déjala dormir. Mañana tenemos clases, interrumpió Issei con un gesto de las manos antes de continuar. Y además, estoy bien. Solo es un rasguño. Me cuesta creer que solo sea un rasguño cuando apestas a residuos del portal, Issei-san, dijo Graifia, lo que hizo que Issei abriera los ojos de par en par, sorprendido. ¿Qué acaba de decir? Necesitamos que te revisen las heridas, y es definitivo. Y con eso, Issei se encontró sentado en su silla con su brazo derecho apoyado en la cubierta, frente a Graifia mientras ella desenvolvía las vendas, revelando las heridas cauterizadas debajo y haciendo que Rías jadeara de horror. Estoy bien, de verdad. No te preocupes, Buchou. Issei dijo con una sonrisa tranquilizadora. Definitivamente podría haberse curado mejor, pero Issei quería probar su habilidad pasiva de fisiología del dragón para ver que también se curaría después de una buena noche de sueño. Simplemente no esperaba encontrarse con nadie esa noche al regresar a su habitación. Bueno, Graifia-san. Decidiendo cambiar de tema, Issei se volvió hacia Graifia para preguntarle mientras ella le desinfectaba cuidadosamente las heridas. La mujer claramente tenía experiencia en el campo de la medicina. Si no le importa que pregunte, mencionó algo sobre la puerta, ¿qué es? Supongo que Ohou-sama no te lo ha dicho, dijo Graifia antes de continuar explicando. Bueno, verás, hace unos 18 años, portales que creemos que conectan el nuestro con otro mundo empezaron a aparecer por todo el mundo. Si no se solucionan en unos días, monstruos y bestias mágicas empezarán a inundar nuestro mundo a través de estos portales, amenazando la seguridad no solo de nosotros, los demonios, sino también de los humanos y de todos los demás seres del mundo exterior. Cada facción los llama de forma diferente, pero el término común que todos usamos es puertas.
He visto algunas, pero solo en noticias e informes, continuó Rias. Pero, por lo que sé, cada una de estas puertas funciona como una mazmorra de videojuego con un poderoso jefe dentro, y permanecerá abierta hasta que lo derroten. Mucha gente ha probado otros métodos para forzar el cierre de estas puertas, pero ninguno ha funcionado, así que casi todos se limitan a luchar. Aunque no es que no saquemos nada de ello. Imposible. Issei abrió los ojos de par en par, sorprendido. Lo que acababan de describir era exactamente lo que había encontrado hasta ahora en esas mazmorras. ¿Sería posible que hubiera estado luchando en esas puertas todo este tiempo? ¿Y las llaves que recibió de esas cajas de botín al azar eran un medio para forzarlas? Esto planteó aún más preguntas sobre el sistema. Drake, ¿sabes algo sobre esto? Lo siento, compañero, pero es la primera vez que oigo algo así. Estos portales deben de haber existido desde que naciste, y estuve dormido todo el tiempo hasta que me despertaste invocando el equipo potenciado por primera vez. Issei solo pudo asentir mentalmente con la cabeza hacia Drake. No podía culpar al dragón por no saberlo. Pero Drake tenía razón, ¿por qué habían estado ahí desde que él vivió? ¿Tenía algo que ver con el sistema? Los humanos han creado numerosas organizaciones en todo el mundo para lidiar con estas puertas y mantenerlas en secreto. Las más famosas y destacadas son los magos y la facción de los héroes. Grayfia continuó explicando. Se sabe que solicitan nuestra ayuda para cerrar las puertas o cualquier otro asunto relacionado con ellas. Sin embargo, debido a la naturaleza de estas puertas y los peligros que encierran, solo los demonios de clase media y superior pueden participar en estas actividades como trabajos diabólicos. Cada trabajo es de alto riesgo, pero muy gratificante. ¿Entonces aún no tenemos título de nobleza? Preguntó Issei, mirando a Rias y vi que ella negaba con la cabeza. Lo que nos lleva a mi pregunta anterior. ¿Has estado entrenando para entrar en estas puertas y luchar contra los monstruos que hay dentro, Issei-san? Preguntó Grayfia, mirándolo con atención mientras Rias lo observaba con preocupación. Tienes mucha suerte, porque esas puertas deben haber sido de bajo rango, pero ¿y si te encuentras con una puerta de alto rango, o una puerta roja? ¿Y sé cuánto tiempo llevas haciendo esto? Le preguntó Rias. Bueno, un par de veces. La última es más fácil respondió Issei con una risita, pero fue interrumpido cuando Grayfia aplicó algo de presión con su pulgar en su brazo, haciéndolo estremecer de dolor ahí. Te sugiero que tengas más cuidado la próxima vez. Si vuelves a encontrarte con una de estas puertas, por favor, infórmale a tu maestro para que demonios experimentados puedan venir y encargarse de ello. Este es un problema global de una escala que ni siquiera puedes imaginar, Issei-san. Dicho esto, Grayfia movió la otra mano sobre su herida y lanzó un hechizo de curación. Aunque era evidente que el hechizo no era tan efectivo como el aura de curación crepuscular, aún así alivió el dolor y lo hizo sentir mucho mejor. Lo tendré en cuenta, Grayfia-san, dijo Issei, asintiendo con la cabeza mientras la criada le vendaba el brazo. Después de esto, Rias y Grayfia se marcharon de su habitación usando magia de teletransportación. Su ama le prometió hablar más con él mañana, aunque presentía que era solo su forma de reprenderlo por su imprudencia. Puertas, mazmorras, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué es el sistema? Pensó Issei mientras salía silenciosamente de su habitación y se dirigía al baño para ducharse y asearse antes de dormir. Su mente seguía ocupada con todas las preguntas que había tenido desde que completó la mazmorra de la misión de cambio de clase. Lo que no sabía es que esto era solo el comienzo de su viaje. Fin del capítulo 6. Estado actual. Nombre. Issei Oudou. Raza. Diablo reencarnado. Clase. Nivel 20 juramentado de dragón / nivel 1 monarca de las sombras. Caballos de fuerza. 3955 / 3955. MP atributo actual. Draconiano / demoníaco. 1255 / 1255. Fuerza. 90. Vitalidad. 75. Inteligencia. 70. Destreza. 80. Percepción. 60. Carisma. 50. Pacto actual. Hydragoch, fuego. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, extracción de sombras.